Este curso de especialización tiene como tema lección de la normativa en seguridad minera. Ya, el día de hoy vamos a desarrollar algunos conceptos básicos de cómo es la seguridad en el sector minero. ¿Sí? Muy bien. Unos conceptos básicos, que esto también lo podemos encontrar en el glosario de términos de la normativa mencionada. Vale decir que la normativa relacionada al tema minero metalúrgico es, al menos en el rubro de seguridad, hablamos, primero partimos por la ley base, que es la ley 29783, tiene un reglamento aprobado, que es el decreto supremo 005-2012-TR. Asimismo, la ley en sí tiene dos modificatorias, vale decir la ley 3222 y la 31246. Esas son sus normas modificatorias. Por otro lado, la reglamentación, que es el decreto supremo 005-2012-TR, tiene otras 7 modificatorias a la actualidad. ¿Sí? Y por otro lado, el reglamento sectorial específico para el rubro de minería está dado a través del decreto supremo 024 del 2016 y su modificatoria, que es el decreto supremo 023 2017. ¿Ya? Entonces, así está dado, digamos, este marco normativo relacionado a este curso de especialización que vamos a desarrollar. En principio vamos a hablar de algunos conceptos básicos. El sistema. El sistema nos dice de manera general, nos dice que es un conjunto de elementos relacionados entre sí, ¿no? Definitivamente, todo sistema es un conjunto de elementos relacionados. Eso sí, necesario tenerlo claro. Cada elemento puede funcionar de manera independiente, pero siempre forma parte de una estructura mayor, ¿no? Es como un engranaje, ¿no? Cada elemento es parte, digamos, de este elemento más grande que sería un engranaje, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Lo mismo pasa en materia de seguridad, ¿no? Los formatos, documentos, registros, cada uno tiene una función específica para el cual se ha puesto en vigencia, para el cual se está utilizando. Sin embargo, todos estos documentos forman parte de un sistema, en este caso un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Bueno, de la misma manera, vemos también un sistema de gestión propiamente se definiría pues como una herramienta que nos permite llevar a cabo una tarea. Y la gestión SOMA, bueno, SOMA es el acrónimo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿correcto? Entonces, la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente es establecer un marco normativo, ¿no? De deberes, derechos, obligaciones, reglas, parámetros para poder desarrollar actividades, o sea, actividades industriales, actividades mineras, actividades de construcción, entre otros, ¿no? Y cada uno de los componentes, como habíamos dicho inicialmente, forman parte de este sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y la gestión SOMA en minería, de la misma manera, nos dice que es la evaluación, digamos, de riesgos en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y proponer alternativas de control o de reducción de los mismos. ¿Sí? Establecer procedimientos, estándares operativos que nos garanticen tener resultados que minimicen la posibilidad de daño al trabajar. No solo del daño, sino también o el daño físico, sino a la salud y, por supuesto, también relacionado al tema ambiental. ¿Ya? Esa es la gestión SOMA en minería. Si bien es cierto, existe una teoría en la cual menciona que la norma, digamos, por jerarquía, hay una jerarquía normativa, ¿correcto? Que empieza desde la ley. La ley, los decretos supremos, decretos legislativos, resoluciones ministeriales, etcétera. Hay una pirámide, ¿correcto? Una pirámide de Kelsen, si mal no recuerdo.
¿ya? Sin embargo, también dentro de los criterios para el uso de las normativas específicas, establece que, por ejemplo, la especificidad prevalece sobre toda norma. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si estamos hablando de la gestión SOMA en minería, entonces lo que prevalece es el Decreto Supremo 024, ¿no? Ya, ese sería, digamos, la normativa específica que prevalece por encima de la ley y por encima del reglamento de la ley. ¿Ya? Otro de los criterios es que, por ejemplo, prevalece el más actual, ¿no? En este caso, tenemos el Decreto Supremo 023-2017. En ese sentido, sería pues el que prevalece. Sin embargo, es necesario mencionar que el Decreto Supremo que les acabo de decir únicamente ha cambiado o ha modificado algunos artículos de este reglamento sectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que pues siempre que no contravenga lo que dice el reglamento anterior, puede ser utilizado. ¿Sí? Muy bien. De la misma manera, continuando con los conceptos básicos en seguridad, tenemos la gestión ambiental, ¿no? ¿Qué es gestionar, digamos, el componente ambiental? Es pues minimizar los impactos negativos que se puedan generar, digamos, durante actividades de procesamiento, extracción, labores subterráneas, lixiviación, entre otras actividades conexas. ¿Y cuáles son aquellas actividades conexas? ¿O qué es una actividad conexa? Es una actividad que no está directamente ligada al tema de minería, pero que sin embargo es una, un trabajo, digamos, que contribuye al desarrollo de esta actividad. Por ejemplo, el transporte es una actividad conexa. No está directamente ligada a la extracción de minerales, pero sí nos sirve para poder trasladar materiales, equipos o finalmente personal, ¿correcto? Las actividades de servicios, por ejemplo, pues en minería se tienen, por ejemplo, las empresas prestadoras de alimentación. Esa también es una actividad conexa. O las actividades de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas residuales industriales, o plantas de agua potable, las PETAD, PETAR, PETARE, PETARI, ¿correcto? Son también, digamos, empresas especializadas que brindan este servicio conexo a la actividad propiamente, a la actividad minero-metalúrgica. Por otro lado, nos hablan también del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? En resumen, es pues la capacidad que nosotros podamos tener como sociedad a fin de desarrollar múltiples actividades sin perjudicar ni ocasionar daños al ecosistema, al medio ambiente, y esto tiene pues aspectos, digamos, económicos, sociales y también ambientales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos desarrollar actividades de manera responsable sin la necesidad de comprometer pues, algunos aspectos para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, tiene una serie de componentes el cual debe ser, pues, debe ser viable, debe ser vivible, equitativo, digamos, funciona como un trinomio perfecto, en el cual la sociedad, nosotros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de ejecutar cada actividad tomando en cuenta, digamos, el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Y por supuesto, tomando en cuenta también el aspecto económico, ¿correcto? Para poder tener un equilibrio que nos permita este, este equilibrio, ¿no? Entre lo económico, lo medioambiental y lo social, sin la necesidad de perjudicar las condiciones para las generaciones futuras. En suma, ese es el desarrollo sostenible. Y eso es lo que hoy por hoy en la minería en el Perú busca desarrollar sus actividades sin la necesidad este, de quizás impactar de manera negativa, ¿no?
Muchos dicen que la actividad minera es perjudicial, ¿no? En cierta manera, o la minería, digamos, de hace una década, pues definitivamente quizás no se tenían los parámetros, no se tenían los procedimientos para poder hacer control de este tema. Sin embargo, ahora ya la tecnología nos permite poder hacer reciclaje del agua, podemos recircular, hacerle un tratamiento, podemos establecer, digamos, plantas de tratamiento de relaves, entre otros, ¿no? Botaderos, espacios para depósitos de material excedente que cumplan con estándares de calidad ambiental y, por supuesto, los límites máximos permisibles establecidos en nuestra normativa nacional. En ese sentido, si bien es cierto, quizás no podamos decir al 100% que la actividad minera es una actividad que genera desarrollo sostenible, pero sin embargo está en pro de eso. Entonces, esa es una responsabilidad también compartida que tienen, pues, o que tenemos todos, como la sociedad, el Estado y la empresa, ¿no? También nosotros contribuimos y desde el espacio donde nosotros nos situemos, pues tenemos que velar porque todo tipo de actividad que se desarrolle tenga bien estar dentro del parámetro o acercarse al parámetro del desarrollo sostenible. Por otro lado, otro concepto que nos ponen es la de gestión de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Es básicamente integrar, digamos, este concepto de la seguridad a los otros sistemas que pueda tener, en este caso, la unidad minera, ¿no? Eso es, en resumen, digamos, la gestión de la seguridad y la salud ocupacional. Por otro lado, también se habla de la gestión e higiene ocupacional. Si bien es cierto, es una especialidad no médica, sin embargo, está orientada a poder evaluar algunos factores de riesgo ocupacionales, y esos son pues los peligros o riesgos que nosotros identificamos como físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos, y seguramente otros que también nosotros conocemos, ¿no? De tal manera que estos no puedan afectar a la salud de los trabajadores con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales. Entonces, en resumen, todos aquellos mecanismos que yo pueda utilizar para salvaguardar la integridad física y la salud de los trabajadores es denominado gestión de higiene ocupacional. Por otro lado, también nos hablan de la cultura de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que es una cultura de seguridad. Entonces, tener cultura de seguridad es practicar algunos valores, algunos principios, parámetros, normas o costumbres o comportamientos positivos, ¿ya? Con los, digamos, con los integrantes o los miembros de una determinada empresa o entidad. O sea, todo aquello, digamos, que esté dentro de los estándares positivos constituye una cultura de seguridad. Y por supuesto, también se debe compartir a empresas contratistas y empresas conexas. Entonces, eso es tener una cultura de seguridad, un conjunto de valores, principios positivos para poder desarrollar una actividad. ¿Correcto? Por otro lado, de manera más sencilla, quizás podríamos decir que la cultura de seguridad es insertar dentro de nuestras actividades o dentro de nuestra labor diaria, digamos, este aspecto, de tal manera que nosotros no tengamos que necesitar de manera permanente, digamos, la presencia de un supervisor de seguridad, ¿no? Es saber que nosotros tenemos que desarrollar nuestras actividades tomando en cuenta nuestra propia seguridad. Eso es tener cultura de seguridad, saber hasta dónde yo puedo poner en riesgo mi integridad, ¿no? Si yo sé que realizar un trabajo en altura es riesgoso, entonces tendré que yo mismo, pues, establecer
algunos mecanismos, como es el uso de vallas anticaídas, como es el uso de una línea de vida, un equipo de detención de caídas, etcétera, ¿no? O algunos otros mecanismos, mis permisos, mis documentos de gestión, mi capacitación, ¿correcto? Entonces, todos esos aspectos que yo conozco y que estoy aprendiendo va a formar parte de mi cultura de seguridad, ¿correcto? Muy bien. Por otro lado, la prevención de accidentes. ¿Qué es la prevención de accidentes? Como su nombre lo indica, ¿no? Es prevenir. Y para esto necesitamos un conjunto de políticas, necesitamos procedimientos, estándares y prácticas positivas dentro de nuestra organización con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo. Ese es, digamos, la prevención de accidentes. Utilizar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance y de concordancia con el marco normativo a fin de evitar accidentes. La autoridad minera competente. Bueno, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es la autoridad minera competente en materia de seguridad y salud ocupacional. Por supuesto, dicta normas políticas que corresponden específicamente al sector en cuanto a seguridad y en cuanto a la gestión ambiental, ¿ya? Y por supuesto, en temas ambientales, el Ministerio del Ambiente es el ente rector. Por otro lado, también hay autoridades, digamos, de fiscalización en materia de seguridad, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, cuando hacen fiscalización laboral o sociolaboral, tenemos, por ejemplo, a la SUNAFIL, ¿no? A la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Ya, el organismo supervisor de inversión de energía y minería es el OSINERMIN, también es un ente que hace fiscalización en el tema, digamos, de energía y sobre todo en el tema de minería, ¿no? Por otro lado, también los gobiernos regionales, respecto a las actividades de pequeña y minería artesanal, tiene a las gerencias y direcciones regionales de energía y minas, ¿no? Para poder también colocar algunos parámetros para esta actividad. Eh, el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, también es una autoridad competente, en este caso en materia de temas ambientales, ¿no? Ellos evalúan los estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados, ¿correcto? Y por otro lado tenemos al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Que es la UEFA también, que se encarga de verificar los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles y algunos otros aspectos, ¿correcto? Entonces, eso es básicamente, digamos, las autoridades competentes que podemos mencionar. Por supuesto que también está el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Y otras organizaciones, ¿no? Que pueden hacer inspección, hacer supervisión, hacer fiscalización en actividades de minería. Por otro lado, también vamos a mencionar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Qué es el Comité de Seguridad? ¿Cuál es el objetivo que tiene el comité, ¿no? Primero debemos mencionar que el Comité de Seguridad es un órgano bipartito y paritario, ¿no? Cuya función principal es la de velar y garantizar que la seguridad sea un aspecto practicado a nivel de toda la organización. Y para ello tendrá la responsabilidad de aprobar los planes, programas, políticas y todos los elementos del sistema de gestión de seguridad. Por supuesto, tendrá que garantizar también que las condiciones de seguridad sean practicadas
a todo nivel en la organización sin distinción de rango jerárquico. Tendrán la responsabilidad de hacer inspecciones periódicas. Y por otro lado, nos hablan también de lo que son las estadísticas de seguridad y salud ocupacional. Entonces, esta es una, digamos, se lleva, estas estadísticas, como se llevan a través de un registro, ¿no? Un registro de estadísticas. Y está conformado por horas hombre trabajadas, horas hombre capacitadas, horas hombre entrenadas, horas hombre de inducción, índices de frecuencia, índices de severidad, índices de accidentabilidad, cantidad de días de descanso por accidente de trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos permite conocer estos datos de manera mensual, de manera trimestral, de manera bimestral, finalmente en función de lo que nosotros necesitemos, con el objetivo de tomar mejores decisiones en pro de la prevención de riesgos laborales. Esa es, digamos, este, el concepto de estadística en seguridad y salud ocupacional. Por otro lado, aquí aparece un elemento importante, el libro de seguridad. Es un cuaderno, nosotros podemos, que debemos, no que podemos, debemos utilizar para registrar observaciones, recomendaciones que resultan de las auditorías, de las inspecciones por el comité y, por supuesto, también por la alta gerencia de la unidad minera y de la empresa, ¿verdad? Y también, por supuesto, cuando hay fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones que ejecutan los funcionarios de la autoridad competente, tienen la responsabilidad de llenar este libro y firmarlo. Y por supuesto, quedarse con una copia del acta, ¿ya? Eso es importante. Ahora nos habla también del gerente de seguridad y salud ocupacional. ¿Quién es el gerente de seguridad y salud ocupacional? Es, digamos, la máxima autoridad en la unidad minera en materia de seguridad, ¿no? Él reporta absolutamente todo al nivel, digamos, más alto de perdón, a la persona que ocupa el nivel más alto con jerarquía, digamos, más alta dentro de la organización, en este caso, de la unidad minera, ¿no? Es la persona que le va a reportar todo, en este caso, pues al promotor, al dueño, finalmente, o a los accionistas o a la junta de accionistas, todo lo relacionado en materia de seguridad. Entonces tendrá que ser una persona competente, con conocimientos, capacitación suficiente como para poder informar y tener esta información y poder analizarla y poderla comprender también, con el objetivo, como les decía, de garantizar la gestión de la seguridad. Seguidamente nos ponen algunas definiciones también básicas, pero fundamentales en la prevención de riesgos laborales. Una de ellas es la definición de peligro. ¿Qué es el peligro? Por definición nos dice que es toda situación o característica intrínseca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene una característica propia, ¿no? De algo capaz de ocasionar daños a las personas, a los equipos, al proceso e incluso al medio ambiente. En suma, el peligro es todo aquello que podría causarme un daño, ¿correcto? Un equipo de línea amarilla en movimiento, por ejemplo, representa pues un peligro. Miren esa imagen, por ejemplo, ahí. Correcto, es un huaco, ¿no? Es un equipo de transporte de mineral que representa este, en sí como tal un peligro, ¿sí? Y por otro lado está la definición de riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro se pueda materializar en determinadas condiciones y genere daños a las personas, a los equipos y al medio ambiente, ¿no? En este caso, pues aparentemente ha sufrido este auto rojo o una camioneta que vemos, ha sufrido pues
un atropello, ¿no? Por seguramente la escasa visibilidad o por imprudencia del carro pequeño o quizás por imprudencia del carro grande. Bueno, ya la investigación nos tendría que determinar cuál ha sido la situación en la cual pues se ha producido este accidente, ¿no? Que dicho sea de paso, también podría configurarse como un accidente de tránsito, ¿no? Por la participación de dos vehículos en movimiento, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Por otro lado, nos hablan de el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Entonces, nos dice que, bueno, cuando nosotros hacemos evaluaciones, por ejemplo, cuando hacemos hiper, se realiza una evaluación, digamos, de nivel de riesgo inicial. Se colocan medidas de control y se hace una reevaluación para verificar que haya algún tipo de riesgo residual. Definitivamente, no se puede eliminar al 100% un peligro. De alguna manera, todavía queda un riesgo residual. ¿Correcto? Perdón, decía, no se puede eliminar ningún riesgo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es que pues podemos decir que el riesgo residual es un mecanismo que nos sirve para evaluar, digamos, los riesgos sobrantes o los riesgos residuales después de la aplicación de algunas medidas de control, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo hago un trabajo en altura, correcto, mi nivel de riesgo va a ser alto y para poder hacer control de este nivel de riesgo, pues tendré que utilizar algunos mecanismos, equipo de detención contra caídas, mi arnés, mi línea de vida, etcétera, etcétera. Pero aún así, ¿yo habré eliminado el peligro? No, porque el peligro va a permanecer constante. Todavía hay la posibilidad de que ese peligro se materialice en determinadas circunstancias, generando pues enfermedades, lesiones o finalmente la muerte, ¿no? Entonces, eso es en suma pues, eh, de lo que estamos hablando. Por otro lado, también nos habla de lo que es el accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué es el accidente de trabajo? Es todo suceso repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Entonces, también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Un ejemplo de esto. A veces en unidades mineras se toma la decisión de organizar campeonatos de confraternidad, ¿correcto? Entonces nos dice por definición, si esto es una labor que se ejecuta por órdenes del empleador, correcto, de la unidad minera, el titular de la actividad minera, y de producirse un accidente mientras hacen deporte, por ejemplo, puede configurarse como un accidente de trabajo. ¿Correcto? También nos dice la definición, ¿no? Suceso repentino que se sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Por causa del trabajo, cuando estoy dentro de mi jornada laboral y estoy realizando mis actividades propias. Cuando se dice con ocasión del trabajo, cuando tengo la autorización de la unidad minera para ir en comisión de servicios o, digamos, en órdenes bajo su autoridad. Si a mí como trabajador me indican y me dicen que yo tengo que viajar de la unidad minera, perdón, hacia las localidades de entorno de influencia y tengo que dar un programa de capacitación y en ese trayecto yo me accidento, si estoy, digamos, o si me han dado la autorización necesaria para poder realizar esas actividades, pues definitivamente eh, ante la ocurrencia de un accidente, esto se configuraría como un accidente de trabajo. Por otro lado, también nos hablan de los incidentes, ¿no? Son sucesos con potencial de pérdidas en el curso del trabajo.
en el cual la persona afectada no sufre lesiones, solamente es un aviso de que algo podemos estar haciendo mal, ¿correcto? Si, por ejemplo, yo decido utilizar, por ejemplo, o finalmente, si yo estoy bajando las gradas, ¿correcto? Y casi me tropiezo, felizmente no me tropecé, solamente casi me tropiezo. Eso sería considerado como un incidente, ¿sí? Y por otro lado, también están los incidentes peligrosos o situaciones de emergencia. También son sucesos relacionados con el trabajo o dentro del curso del trabajo y que podría causar lesiones o enfermedades o quizás hasta la muerte de trabajadores y en el cual pues no hay lesión, ¿correcto? Solamente también, como en el caso anterior, son situaciones que podrían poner en riesgo la integridad del personal, del equipo o del medio ambiente, ¿no? Dentro de estos incidentes peligrosos están considerados, pues, por ejemplo, el colapso de labores subterráneas, el derrumbe de bancos, los tajos abiertos, el atrapamiento de personas sin lesión, por supuesto, dentro, fuera o entre o quizás debajo de alguna carga, las caídas de jaula y skip, y por supuesto, en un sistema de un sistema de izaje, perdón, es considerado un incidente peligroso. Y lo mismo pasa con el tema de colisión de vehículos, ¿no? Cuando hay un choque de vehículos, dentro de la normativa de minería, señala que esto es un incidente peligroso. Y como tal, y para estar señalado como incidente peligroso, pues habrán tenido que tener todas las autorizaciones, todos los permisos para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? De la misma manera en la imagen podemos ver, ¿no? Un huaco, un camión de transporte de mineral, pues lamentablemente al parecer se ha ladeado, no se ha volteado, seguramente va a haber algún tipo de daño, podría haber algún tipo de daño material, sin embargo, no ha habido una pérdida total, ¿no? ¿Sí? Solo se ha puesto en riesgo la integridad del personal y por supuesto también se ha comprometido, digamos, los recursos traducidos a través de esta unidad vehicular, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer una pausa de 2 minutos, por favor, ¿ya? 2 minutos tienen para listarse, de repente, realmente tomar un poco de agua, ¿sí? 2 minutos de pausa les pido, por favor. 39 ya, 1 minuto. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a la gestión de la seguridad y la salud ocupacional. A ver, vamos a ver. Muy bien, vamos a entrar propiamente a lo que indica la normativa y pues vamos a ver algunos aspectos específicos que esta nos puede señalar, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, habla de lo que es el liderazgo y compromiso, ¿no? En el artículo 54, pues nos dice que la alta gerencia, el titular de la actividad minera, liderará y brindará los recursos para el desarrollo de todas las actividades conducentes a la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, con el objetivo de lograr el éxito en la prevención de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? En concordancia con prácticas aceptables en la industria y la normatividad vigente, ¿no? Entonces nos dice que la alta gerencia tiene la responsabilidad de liderar, en este caso, todos los aspectos en materia de seguridad, ¿ya? No porque quizás yo soy gerente de seguridad, pues puedo presentarme en un espacio de trabajo sin implementos de seguridad o hacer caso omiso a las indicaciones, por ejemplo, cuando hay tranqueras, ¿no? Cuando hay vigías, por ejemplo. Sobre pretexto de que soy vigía, perdón, que soy gerente, puedo querer, digamos, ingresar a una labor, a un trabajo, a una actividad, ¿no? Entonces, de eso nos habla, digamos, este artículo 54, en el cual, pues,
La alta gerencia tiene la responsabilidad del liderazgo y compromiso. Entonces, ¿qué más se incluye, digamos, dentro del liderazgo y compromiso para la alta gerencia, ¿no? Se debe gestionar la seguridad de la misma manera en la cual se gestiona la productividad y la calidad del trabajo. Tienen el mismo peso, la calidad, la productividad y la seguridad. E incluso en algunas unidades mineras, y la norma nos faculta, podemos establecer estándares superiores en materia de seguridad, pero siempre con el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo seguro, cómodo y confortable para nuestros trabajadores. ¿Correcto? Otro aspecto o compromiso que debe asumir la alta gerencia es integrar la gestión de la seguridad a la gestión integral de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente todos los sistemas que componen, digamos, el desarrollo de una actividad minera tienen que conocer, digamos, los documentos, registros, formatos o los programas y planes en materia de seguridad. Todos tenemos, o todos tienen la responsabilidad de estar involucrados, ¿no? Por otro lado, dentro de lo que es liderazgo y compromiso, la alta gerencia tiene la responsabilidad de involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de los estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional, ¿no? O sea, viene pues, el gerente y tiene que participar y por supuesto tiene que motivar a los trabajadores para el cumplimiento de todos los aspectos en materia de seguridad. Por eso decíamos que la alta gerencia, el titular de la actividad minera, tiene que liderar con el ejemplo. De la misma manera, este aspecto, digamos, es aplicable a los gerentes de las empresas contratistas. También, similarmente, ellos tienen esa misma responsabilidad. Tienen que brindar los recursos económicos, tienen que predicar con el ejemplo, como habíamos mencionado inicialmente, y tienen que comprometerse con la prevención de incidentes y accidentes peligrosos. Y por supuesto también de enfermedades ocupacionales, ¿no? Haciendo todo lo que esté a su alcance a fin de poder garantizar condiciones seguras para nuestros trabajadores. De la misma manera, también es parte de su compromiso implementar las gestiones necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los riesgos dentro de la actividad. Si, por ejemplo, hay equipos que generan bastante ruido, entonces la alta gerencia tiene la responsabilidad de hacer las evaluaciones que sean necesarias, hacer los cambios que sean necesarios a fin de reducir, por ejemplo, los límites de ruido dentro de ese espacio de trabajo, ¿ya? Y por supuesto, estos compromisos, estos cumplimientos, ¿dónde tenían que ir? En el libro de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí tenían que ir anotadas. Esa es una de las particularidades que tiene respecto a otros sectores industriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la imagen vemos, ¿no? El gerente de seguridad está pues ejerciendo, digamos, el liderazgo de manera visible, ¿no? Conversando con los trabajadores, interactuando con ellos y dando o impartiendo algunas recomendaciones, algunos estándares, algunos parámetros en materia de seguridad. Por supuesto que para poder ser gerente de seguridad tengo que tener los años de experiencia, el conocimiento y la expertise suficiente como para juzgar los peligros y riesgos. Definitivamente, el gerente de seguridad en su momento habrá sido monitor de seguridad, habrá sido prevencionista de riesgos, habrá sido ingeniero de seguridad, habrá sido supervisor de seguridad y habrá pasado a ser pues superintendente o gerente de seguridad. Entonces, definitivamente, ellos tienen la responsabilidad de conocer absolutamente todos los procesos, digamos, del desarrollo de la seguridad, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona con conocimientos prácticamente de toda la normativa en materia de seguridad. Seguidamente hablamos de las políticas del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Bueno, una política es un compromiso, es el horizonte, es el norte que tiene toda
actividad, en este caso una empresa minera, una empresa dedicada a la actividad minera, ¿no? En el cual, por ejemplo, tiene que establecer, y este documento tiene que estar firmado, fechado por el representante de más alta jerarquía en la organización, como una muestra de su compromiso en materia de seguridad. Esa es la política. Por supuesto, tiene que ser específica, concisa y de acuerdo a las características de la unidad de producción o la unidad minera o la empresa, ¿no? Tiene que ser en función de sus particularidades. Y para esto, nosotros nos podemos remontar, por ejemplo, al artículo 22 de la Ley de Seguridad, en el cual establece los 5 criterios para poder desarrollar una política, ¿correcto? Entonces, los que hacemos prevención de riesgos laborales, conjuntamente con el comité, van a revisar y van a evaluar las políticas que pudieran tener, con el objetivo de tener un instrumento normativo interno de cumplimiento en materia de seguridad y de cumplimiento irrestricto en todos los niveles jerárquicos de la organización, ¿correcto? Esa es, digamos, la política de seguridad, ¿no? Además nos dice el artículo 55 del reglamento de la ley, ¿no? El Decreto Supremo 024 nos dice que la política deberá establecerse por escrito, ¿no? Reflejado efectivamente hacia una actitud positiva y el compromiso por la seguridad, ¿no? Entendiendo que el cumplimiento es responsabilidad directa de todos los funcionarios de línea, así como todos los trabajadores, ¿no? Por eso decíamos que aplica, digamos, sin distinción de rango jerárquico. Una política aplica absolutamente para todos, todos. ¿Quién va a desarrollar esto? La alta gerencia del titular de la actividad minera. Él lo va a firmar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a aprobar? A través de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estos a su vez tienen la responsabilidad de implementar y desarrollar y asegurarse también que esta política pues pueda ser conocida, una herramienta conocida por todos los integrantes de su organización. Por otro lado, nos dice que debe ser específico y apropiado a la naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Nos dice que incluye un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y también de mejora continua. Incluye un compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento, ¿no? Si bien es cierto, quizás dentro de mis planes de seguridad, hay una parte que yo coloco, digamos, las referencias normativas, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto, yo tengo que evaluar, digamos, cuáles son los requisitos mínimos necesarios en materia de seguridad que yo debo cumplir. Vale recordar que la ley en sí establece requisitos mínimos en materia de seguridad. Sin embargo, muchas veces no podemos acercarnos al cumplimiento de esta, sabiendo que incluso tiene estándares de seguridad mínimas, ¿no? Entonces, eso también, digamos, es un aspecto que tenemos que saber, ¿correcto? ¿Qué más nos dice dentro de sus características de la política? Debe estar documentada, implementada, debe ser vigente, debe estar comunicada a todos los trabajadores, ¿no? y, y trabajadores propios, terceros, contratistas, subcontratistas, ¿no? Debe estar disponible para todos los trabajadores y las partes interesadas, ¿ya? Para los proveedores, para los terceros, para los fiscalizadores. Esta política tiene que estar firmada, fechada y, por supuesto, difundida en un lugar visible, ¿correcto? Y, por supuesto, también debe ser revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada la política de seguridad. Debe ser concisa, debe estar redactada con claridad, debe estar fechada y debe hacerse efectiva mediante la firma o endoso del titular de la actividad minera o representante de mayor rango con responsabilidad
en la empresa, ¿correcto? Ese es un ejemplo, digamos, de una política, ¿no? De que Yabeco, por ejemplo, ahí está, digamos, empieza y dice, nos comprometemos a fomentar la cultura con propósitos definidos, dice, por ejemplo, así empieza su política, ¿no? Y nos dice también, más adelante, dice, estaremos trabajando juntos para mantener la seguridad en el lugar de trabajo. Como se dan cuenta, en función de las particularidades, asumen ellos estos compromisos en materia de seguridad, ¿no? Nos hablan también de los principios que lo guían, por ejemplo, los estándares sencillos y no negociables, entre otros, ¿no? Entonces, hay miles de formas de poder establecer este compromiso denominado política. Sin embargo, también tienen que cumplir estos 5 criterios establecidos en el artículo 22 de la ley. Continuamos con lo que es el programa, por ejemplo, anual de seguridad, ¿no? Nos hablan de los planes, programas en materia de seguridad, ¿no? ¿Y qué es un programa? Entonces, es un conjunto de actividades, básicamente, que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, en el tema de capacitación, ¿cuántas capacitaciones tengo que desarrollar? Si bien es cierto, la ley general, de manera general, nos dice 4 capacitaciones, sin embargo, el reglamento sectorial, que ahora, en este caso, para minería está por encima de la ley, si nos dice más capacitaciones, pues tengo que hacer más capacitaciones. ¿Por qué? Porque hablábamos que la especificidad en materia de normativa, pues prevalece sobre alguna otra norma, ¿no? Eso nos dice. Entonces, hay programas de inspecciones, de entrenamiento, simulacros, capacitaciones, programas de inspección de la alta gerencia, del comité. Entonces, todos estos mecanismos que nos ayuden, digamos, a tener la organización de nuestras actividades en materia de seguridad es denominado programa de seguridad. El titular de la general, digamos, perdón, el titular de la actividad minera tiene algunas obligaciones generales, como es la de, por ejemplo, formular el programa anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Esa es una responsabilidad, digamos, del titular. Y esto no lo va a hacer propiamente él, sino a través de los especialistas, ¿no? Especialistas de seguridad o los supervisores de seguridad. Ahí es donde ingresamos nosotros, ¿no? Nosotros como profesionales del área tenemos la responsabilidad de formular este programa. Y no solamente formularlo, sino también de hacerle el seguimiento. Otra de las responsabilidades u obligaciones es la de registrar y mantener en la unidad minera el programa anual de seguridad y salud ocupacional, el informe de las actividades ejecutadas durante el año exterior, perdón, durante el año anterior, ¿sí? Por otro lado, también nos hablan de las funciones del comité, creo que más antes habíamos mencionado, sin embargo, las vamos a volver a indicar. Una de ellas, una de las funciones principales es aprobar el programa anual de seguridad y salud, ¿correcto? Si bien es cierto, se puede trabajar de manera multidisciplinaria, se puede exponer al comité, finalmente ellos puedan tener algunos puntos de vista, se puede mejorar, sin embargo, es función propiamente del comité hacer la aprobación respectiva. ¿Correcto? Otra de las funciones que tiene el comité es la de programar sus reuniones ordinarias, sus reuniones mensuales, para que se lleven dentro de un día laborable y dentro de la jornada laboral, incluso dentro de los primeros 10 días calendarios de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes anterior. Eso es lo que dice la normativa sectorial, por ejemplo, en este caso, ¿no? Dentro de los 10 primeros días del siguiente mes, tengo la responsabilidad de llevar. En este caso, por ejemplo, en el mes de octubre, dentro de los 10 primeros días del mes de noviembre, tengo la responsabilidad de llevar a cabo una reunión ordinaria como comité de seguridad.
¿ya? Esa es una de las responsabilidades, por ejemplo, o de las funciones que tiene el Comité de Seguridad. También hay funciones del gerente de seguridad relacionadas al programa anual de seguridad. Organizar, dirigir y ejecutar y, por supuesto, controlar el desarrollo del programa anual. Esa es una función, por ejemplo, que tiene el gerente de seguridad. Hacer cumplir lo que establece en el artículo 57 y lo referido a la gestión y establecimiento del programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que pues necesitamos indicar y pues que podemos tomar nota, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablaba el artículo 57? De la gestión y el establecimiento del programa anual. De eso nos hablaba. Nos decía que este programa anual debe ser elaborado en base a un diagnóstico situacional o evaluación de línea base, debe ser evaluado mensualmente, también mejorado de manera permanente, debe estar disponible para las autoridades competentes, etcétera, etcétera. De eso nos habla, tenemos el artículo 57. Entonces, la función del gerente de seguridad dentro del programa anual de seguridad pues es la de hacer cumplir lo que establece el artículo 57, ¿no? También otra de las responsabilidades que tienen las funciones es la de gestionar las auditorías periódicas del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Ya, esa es una de las tareas. ¿Para qué hacen estas auditorías? Primero, que es un cumplimiento normativo y segundo, que contribuyen a la mejora continua. Se encuentran hallazgos, observaciones, conformidades y no conformidades. ¿Ya? Se evalúan y pues se ponen en práctica. ¿Para qué? Para mejorar cada vez más nuestros sistemas de gestión de seguridad. Por otro lado, también nos habla del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿correcto? En el capítulo 3, ahí está específicamente el artículo 57, ¿no? Creo que ya lo mencionamos. Nos dice que este programa debe ser elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente y, por supuesto, su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar el cumplimiento. Este programa también tendrá que tener un cronograma de ejecución de actividades y, por supuesto, un precio aprobado y financiado, ¿ya? Para poder ejecutar. Muchas veces se da que de manera escrita, de manera documentada, se tiene estos programas, estos planes, y que dicho sea de paso se ven pues fantásticos, ¿no? Sin embargo, cuando hay fiscalizaciones, muy lamentablemente se puede ver que pues a veces queda en la teoría, ¿no? Por eso es necesario, si bien es cierto, eh, acogerse quizás a una estructura normativa, finalmente cumplir con todos los parámetros para poder desarrollar un programa de seguridad. Sin embargo, la particularidad y la recomendación es que no nos comprometamos a aquellas cosas que no podríamos cumplir. Únicamente en estos programas de seguridad pongamos aquellos aspectos que nosotros podamos cumplir. El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, el RISO, ¿no? Si bien es cierto, toda organización, empresa, entidad tiene un reglamento interno de trabajo, pero también la normativa nos dice que si una entidad, empresa, tiene más de 20 trabajadores, tiene la responsabilidad, la obligatoriedad de establecer un reglamento interno de seguridad y salud. En este reglamento, pues están algunas disposiciones que se establecen en materia, o que se establecen, digamos, para poder vigilar, digamos, y para poder hacer que la seguridad sea, pues, un aspecto que se pueda practicar, digamos, en todos los niveles jerárquicos de esta organización. También están los procedimientos, prácticas y algunas disposiciones detalladas a las que, digamos, se deben someter
los trabajadores sin distinción de rango jerárquico, ¿no? Entonces, en suma, este documento es un conjunto de disposiciones que va a elaborar el titular de la actividad minera en base a las concordancias de la ley y este reglamento en el cual estamos mencionando, con el objetivo de generar particularidades y estándares, digamos, operacionales dentro de nuestras actividades, ¿no? Entonces, es un documento importante, el cual tiene que tener acceso, pues, todos los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice relacionado al Reglamento Interno de Seguridad? El artículo 26 nos dice y nos habla de las obligaciones generales del titular de la actividad minera en relación al rizo. Una de ellas es entregar a cada trabajador bajo cargo copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Sí? Esa es una obligación que muchas veces no se cumple, ¿no? Se debe entregar a cada trabajador bajo cargo. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que firmarme un documentito en el cual evidencie que yo, como titular de la actividad minera, le estoy entregando este reglamento interno y él lo está recepcionando. Entonces, esa es una evidencia del cumplimiento, digamos, del otorgamiento de una copia de este documento, ¿no? Por otro lado, también nos dice el artículo 51, ¿no?, que las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo establecido en el presente reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, ¿no?, del titular de la actividad donde brinden su servicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el reglamento, perdón, que el contratista también tiene que cumplir, tiene que tener una copia de este reglamento interno y tiene que cumplir lo que dice esto. Por supuesto que también la empresa contratista puede establecer un reglamento específico, sin embargo, también tiene que cumplir, o principalmente la norma nos indica que él debe cumplir con el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la unidad minera, ¿ya? Respecto al Comité de Seguridad en el artículo 60, respecto al reglamento interno al RISO, también nos dice que el comité tiene la responsabilidad, ¿ya?, de promover la salud, la seguridad e higiene en el trabajo, ¿correcto? Y por supuesto, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este RISO, ¿ya? Y la normativa digamos, nacional específica en seguridad, favoreciendo siempre el bienestar laboral. Algunas funciones del comité, por ejemplo, aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el cual va a ser distribuido a todos los trabajadores. Ese es, digamos, relacionado al RISO, esa es una de las obligaciones o funciones que tiene el comité, ¿ya? Ahí está lo que les decía, ¿no?, inicialmente. Todos los titulares de la actividad minera con 20 trabajadores o más por cada unidad minera o unidad de producción deben contar con un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. E incluso nos pone, digamos, una estructura, ¿no?, en el cual inicia con los objetivos y alcances, el liderazgo, las obligaciones, los estándares de seguridad, las operaciones, los estándares de seguridad en actividades conexas, la preparación y respuesta de emergencias, entre otros aspectos, ¿no?, como es el de procesamiento y normas internas no contempladas en el presente reglamento. De la misma manera, el artículo 59 nos menciona que este documento deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí de repente alguien tiene una duda, alguna consulta, algo más que quisiera agregar. Si es así, pueden mencionarlo en este momento. A ver, nadie. Muy bien. Continuamos entonces. La investigación de incidentes peligrosos y accidentes de trabajo y por supuesto enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer una investigación de accidentes? ¿Será determinar responsables? No.
El objetivo de la investigación de un accidente es determinar la causa raíz, determinar cuáles han sido las causas que han dado origen a esta situación, con el objetivo de evitar la recurrencia. O sea, para que no se vuelva a suscitar el mismo accidente, incidente o enfermedad ocupacional. Ese es el objetivo, determinar la causa raíz. Y para la investigación de accidentes, pues hay una serie de metodologías, ¿ya? Entonces, la investigación de accidentes no busca, digamos, tener culpables o responsables, únicamente busca aclarar los hechos y determinar dónde ha sido la falla del sistema de gestión, dónde hemos fallado. ¿Ha sido un error humano? ¿Ha sido quizás una condición insegura, una condición subestándar o insegura? Vamos, ante la ocurrencia de esta situación. Por supuesto que también cuando hay accidentes, por ejemplo, generalmente accidentes mortales, también las autoridades policiales, judiciales, tienen la responsabilidad, el derecho y la obligación de realizar sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. No siempre todo está relacionado a causas básicas, causas inmediatas, factores personales de trabajo, actos inseguros, condiciones inseguras. No, también hay otros mecanismos que nos puedan ayudar a dilucidar y poder determinar, digamos, cuál ha sido fehacientemente la causa de esta situación. Entonces, relacionada a la investigación de accidentes, podemos mencionar que, por ejemplo, hay metodologías, ¿no? Metodología ICAM, los cinco porqués, el Ishikawa, que es el diagrama de causa-efecto, árbol de causas, e incluso el método SCAT, ¿no? Ya a través de las tablas SCAT, para poder hacer análisis de la investigación de estos accidentes, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, en el artículo 43 nos dice que los representantes de los trabajadores ante el comité tienen derecho a recibir información del comité propiamente relacionado a incidentes, accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, esa es una de las responsabilidades, por ejemplo, que tiene los representantes de los trabajadores ante el comité, ¿no? Por otro lado, nos dice que los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo. También tienen la responsabilidad los representantes, digamos, de los trabajadores ante el comité, participar en la investigación de todos los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Incluso pueden establecer comisiones técnicas a fin de poder realizar esta investigación. Deben analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes peligrosos y accidentes ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes, ¿no? Otra función es poner en conocimiento de la alta gerencia del titular de la actividad minera, que es el órgano que, digamos, que precisa en el reglamento interno correspondiente, el resultado de la investigación de las causas de los incidentes e incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Esa es otra función que tiene el comité. De la misma manera, el artículo 167 manifiesta que todos los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben ser investigados por la respectiva supervisión del área de trabajo, con la finalidad de encontrar las causas raíz que lo provocaron, ¿no? Y dictar las medidas preventivas. También ya lo acabamos de mencionar. De la misma manera, en el artículo 69 nos indica que inmediatamente después de recibido el aviso de la ocurrencia de un accidente mortal, la autoridad competente dispondrá la inspección o fiscalización e investigación de aquel a cargo o de uno o más inspectores o fiscalizadores, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo que nos menciona el artículo 169, que apenas haya un accidente mortal, pues algunas entidades de fiscalización tienen la responsabilidad inmediatamente de hacer también
estas investigaciones, ¿no? Otra de las responsabilidades, también se señala a contar con la participación y declaración de forma individual y privada, ¿no? Tenemos que tener información ejecutiva desde el más alto nivel de la unidad minera donde ocurrió el accidente. También debe participar, ¿ya? Entonces, ese es en suma, digamos, algunos aspectos relacionados a la investigación y reporte de incidentes y accidentes. Seguimos, el artículo 170 nos dice que el titular de la actividad minera que acumule dos accidentes mortales en los últimos 12 meses será objeto de fiscalización. ¿Y qué pasaría si esto persiste? Si hay más de dos accidentes, definitivamente se puede cerrar temporalmente hasta, vamos a encontrar los mecanismos que estén fallando, poderlos corregir, puesto que, dada que la actividad minera está considerada como una actividad de alto riesgo, definitivamente hay alta probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades. Entonces, por eso es que las entidades de fiscalización tienen a bien verificar este artículo, ¿no? Para poder evitar accidentes, sobre todo, y daños o deterioros a la salud. Y por qué no también decir al medio ambiente, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar ahora de lo que son las inspecciones, ¿no? Son verificaciones básicamente de cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Puede ser a través de un proceso de observación directa, entrevistas, acopio sobre datos, procesos, condiciones, medidas de protección, entre otros, ¿no? ¿Y quién lo realiza? La autoridad competente. Cuando son inspecciones internas, por ejemplo, lo puede realizar el titular de la actividad minera, de las empresas contratistas, de las empresas conexas, siempre que cuente con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Ahora también otra definición nos habla de la auditoría, un procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué quiere decir? Una auditoría puede ser una auditoría interna o puede ser una auditoría externa. Hay dos tipos de auditoría, ¿no? Por otro lado, puede ser una auditoría, digamos, externa, pero sin certificación o quizás con certificación. Correcto, también ese es, digamos, un aspecto que bien cierto, no está precisado, sin embargo, por ejemplo, la ISO 45001 nos habla de estos aspectos, ¿no? ¿Y cómo debe darse el control de riesgos? ¿O qué es el control de riesgos? Es pues un proceso, ¿no?, de toma de decisiones basados en la información y en la evaluación y que orienta a reducir los riesgos a través de propuestas o medidas de corrección. ¿Correcto? Eso es, digamos, el control de riesgos, ¿sí? Propiamente, dentro de lo que son inspecciones, auditorías y controles, el artículo 140 nos dice que los supervisores del titular de la actividad minera y empresas contratistas están obligados a realizar inspecciones internas diarias, ¿no?, al inicio de cada turno de trabajo, impartiendo medidas pertinentes de seguridad a todos los trabajadores, ya sea los supervisores del titular de la actividad minera y las empresas contratistas están obligadas, ¿no?, a realizar inspecciones internas diarias, ¿no? También el artículo 141 nos dice que es una obligación de la alta gerencia a realizar estas inspecciones internas planificadas y no planificadas. ¿Dónde? En las labores mineras, plantas de beneficio, instalaciones, de actividades conexas. Ahí, por ejemplo, en la imagen vemos, ¿no?, que están haciendo una inspección aparentemente, no sé si es una faja transportadora que se ve atrás, pero ahí está, ¿no?, realizando
las inspecciones internas, que pueden ser inopinadas o quizás también planificadas, ¿no? Sin embargo, hay la responsabilidad de hacer estas inspecciones y controles. Por supuesto que se va a hacer de manera diaria, mensual, semanal, trimestral, anual también, ¿no? Seguramente más adelante en las diapositivas. Ahí está. El artículo 143 nos dice, ¿no? Las inspecciones internas en las zonas de trabajo y equipos y maquinaria, ¿no? Tomando en cuenta estos aspectos. Se debe hacer de manera diaria las zonas y condiciones de alto riesgo. Esas condiciones o esos lugares donde hay trabajos o actividades de alto riesgo, debo inspeccionarlos de manera diaria. Y también los sistemas de izaje, ¿no? También dice la norma que debo realizar una inspección de manera diaria. De manera semanal, ¿qué voy a exponer, qué voy a inspeccionar? Bodegas, talleres, materiales peligrosos, polvorines, también interior mina, ¿no? Y de manera mensual voy a inspeccionar mis herramientas, sistemas de alarma, instalaciones eléctricas, cables de izaje, cables de carril, sistemas contra incendios, sistema de bombeo, drenaje, ¿ya? Y de manera trimestral mis herramientas manuales y eléctricas. Y debo realizar también mi inspección interna por la alta gerencia de la unidad minera. Incluso el gerente de más alta jerarquía tiene la responsabilidad de hacer una inspección interna de las zonas de riesgo, ¿no? Y por supuesto, también otorgar los plazos para las subsanaciones y correcciones, brindar las facilidades económicas y por supuesto registrarlas en el libro de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, es una responsabilidad también que tiene la alta gerencia. ¿Qué más? Hablamos del hipercontinuo. ¿Qué será el hipercontinuo? Es un proceso que permite a los trabajadores identificar los peligros, evaluar los riesgos, determinar los controles y hacer las evaluaciones de nivel de riesgo inicial, residual. ¿Y a través de qué? A través, por ejemplo, de una jerarquía de controles, ¿no? Seguramente vamos a desarrollar, digamos, más adelante o vamos a poder ver, ¿no? Ese es el hipercontinuo, una herramienta de gestión que nos permite identificar peligros y riesgos, ¿no? ¿Y cuándo debemos identificar los peligros y riesgos? De manera permanente, ¿no? Implementar también medidas de control, ¿ya? ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando hay deficiencia en las máquinas, equipos, materiales, insumos, cuando hay acciones inapropiadas quizás de los trabajadores, deficiencias de las acciones correctivas, entre otros aspectos, ¿no? ¿Qué más nos dice el artículo 96? Nos dice que para poder controlar, corregir y eliminar los riesgos, deberá seguir una jerarquía de 5 niveles, ¿no? Primero empezaremos con la eliminación, ¿ya? Vamos a procurar eliminar un peligro. Es como, por ejemplo, si yo tengo que desarrollar una actividad de mantenimiento, parada de planta, para poder, no sé, pues cambiar un sistema, un componente de un equipo, una máquina. Entonces sé que hay energía, digamos, puede ser energía eléctrica, mecánica, digamos, presente en el área de trabajo. Entonces, para utilizar esta jerarquía, yo simplemente puedo desenergizar, digamos, la línea de energía, en este caso hablamos de línea eléctrica, ¿no? Eso me permite eliminar este peligro, ¿correcto? Si eso no me es posible aplicar, tengo que sustituir la actividad o el peligro por algo más seguro, ¿no? Les decía, si yo identifico un equipo que genera demasiado ruido, ¿correcto? Entonces tendré que hacer la sustitución, ¿ya? Entonces, a través de esta jerarquía voy a cambiar otro equipo. Por otro lado, si eso no me es posible aplicar, sigo bajando. Puedo aplicar controles de ingeniería, ¿no? Uso de tecnologías, ¿no? Diseño de infraestructura, métodos de trabajo, de tal manera que pueda controlar, digamos, los peligros y riesgos, ¿no? Finalmente sigo bajando ya a controles menos, eh,
menos seguros, por así decirlo. Por ejemplo, está la señalización o los controles administrativos, ¿no? Las capacitaciones, procedimientos, estándares están dentro de la jerarquía administrativa. Y finalmente, la barrera menos eficaz, la que únicamente minimiza el potencial contacto con el peligro, es la dotación y uso de equipos de protección personal, ¿no? Adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla. Entonces, esa es la jerarquía de 5 niveles que encontramos en el artículo 96 del reglamento de minería, ¿no? Los, la jerarquía, digamos, de control de riesgos. Aquí en el anexo 7 nos ponen, por ejemplo, el formato del hiper, ¿no? Del hiper C continuo. Por ejemplo, ahí está el lugar y datos de los trabajadores, la descripción de los peligros, de los riesgos, la evaluación del nivel de riesgo inicial, las medidas de control y la evaluación de riesgo residual, ¿no? Y también nos pone, nos indica la secuencia para controlar los peligros y riesgos y reducir el riesgo, ¿no? También nos da un alcance de lo que es un cuadrito de severidad-frecuencia, ¿no? De una matriz 5 por 5. Entonces, eso es, digamos, el anexo 7, ¿no? El formato del IPRC continuo. Por otro lado, también tenemos algunos otros formatos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los estándares de trabajo, ¿no? ¿Eso dónde lo encontramos? En el anexo 9, ¿no? Del reglamento de minería. Ahí está, digamos, el modelo de cómo debo generar yo un estándar de trabajo. Son pautas, patrones, reglas o parámetros que hay que seguir y que establece el titular de la actividad minera con el objetivo de que el trabajo pues tenga un aspecto aceptable, un aspecto seguro, tenga un parámetro que indique la forma correcta y segura de hacer las cosas. Un estándar debe satisfacer las siguientes preguntas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y quién es el responsable para que el trabajo sea seguro? Por supuesto, tiene una estructura, ¿no? Debo establecer el objetivo, los alcances, las referencias legales, las especificaciones de mi estándar, o sea, las reglas propias del estándar, ¿no? Y las responsabilidades. Entonces, esa es, digamos, la manera de cómo establecer, elaborar, digamos, un estándar, ¿no? Y por supuesto, también va a tener que ir preparado por alguien, revisado por otras personas y aprobado. ¿Por qué? Por el comité, ¿no? El comité o el gerente de operaciones, digamos, el gerente de operaciones puede aprobar este estándar y en suma, como elementos del sistema de gestión de seguridad, también seguramente el comité lo va a aprobar, ¿no? Por otro lado, tenemos el anexo 10 que nos da un modelo de cómo, o un formato, cómo elaborar un procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces, este PETS es pues o contiene la descripción específica de la forma de cómo debo desarrollar una tarea de manera correcta y de manera segura, ¿no? Esta es una secuencia de pasos consecutivos, ¿no? En el cual yo me doy respuesta a una pregunta que dice cómo debo hacer el trabajo, ¿no? De manera correcta y segura. El ATS también es una herramienta fundamental para actividades no rutinarias, ¿ya? En el cual pues nos permite determinar el procedimiento seguro también para poder realizar una actividad. De la misma manera, ¿no? Voy a colocar, digamos, el área, el lugar donde voy a realizar la actividad, voy a colocar el nombre de la tarea, la secuencia de pasos para desarrollar esta tarea y por cada secuencia de pasos voy a identificar los peligros y los riesgos potenciales y por supuesto también las medidas preventivas que yo voy a adoptar y seguidamente también los responsables de aplicar todos estos controles y parámetros que estoy utilizando en este documento, ¿no? Denominado ATS, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿cuándo también utilizo este ATS? Cuando son actividades no rutinarias, ¿no? Y cuando son rutinarias, únicamente utilizo el IPRC, ¿no? El PETAR. El PETAR es un documento, como su nombre lo indica, permiso escrito para trabajos de alto riesgo. Sabemos que en el rubro de construcción, por ejemplo, existen 4 actividades de alto riesgo: trabajos en altura, caliente, confinados y excavación de zanjas. Sin embargo, en el rubro minero metalúrgico existen más actividades de alto riesgo, ¿no? Entonces, para desarrollar estos trabajos y para que sea segura y pueda garantizar, digamos, los estándares mínimos de seguridad, tengo que tener este documento. Ya tengo que tener firmado este documento. Entonces, esto lo podemos encontrar en el anexo 18, ¿no? Ahí nos dice cómo tiene que, digamos, es un modelo de cómo hacer, digamos, un petar, ¿no? Y cómo, quién tiene que autorizarlo, quién tiene que firmarlo, en el turno, digamos, de la actividad que se está haciendo, y digamos, todos los que realizan, digamos, el trabajo propiamente dicho, ¿no? Ahí está el modelo. Se establece el área de trabajo, el lugar de trabajo, la fecha, la hora de inicio, la hora de final, el número de PETA, la descripción del trabajo y otros aspectos, ¿no? El procedimiento, herramientas, quienes firman, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, un documento para realizar actividades de alto riesgo, ¿no? Por supuesto que también esto podemos encontrar, hay una guía de anexos del Decreto Supremo 024, en el cual encontramos, por ejemplo, el anexo 4 para el tema de inducción, el anexo 6 para los temas de capacitación, anexo 5 para capacitación específica, entre otros anexos, ¿no? Entonces, relacionados, por ejemplo, ahora vamos a hablar, digamos, dentro de lo que son algunas otras herramientas de gestión, de la capacitación. ¿Qué es la capacitación? Es básicamente la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca de un proceso de trabajo. Eso es. O sea, es que me puedan transmitir los conocimientos para que yo pueda juzgar los peligros y riesgos y pueda desarrollar mis actividades de manera segura, ¿no? Y también nos dice en el artículo 71 que los titulares de la actividad minera y las empresas contratistas, en cumplimiento con lo desarrollado en el artículo 215 de la ley, deben formular y desarrollar programas anuales de capacitación para todos los trabajadores en todos sus niveles, a fin de formar personal calificado y competente, ¿correcto? Entonces, eso es, digamos, la capacitación, ¿no? Por supuesto que también existen programas anuales, ¿no?, de capacitación. Habíamos dicho que, y por supuesto también se establece en función de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, las oportunidades de capacitación que yo necesito, ¿correcto? Porque eso también tiene que ser, digamos, un aspecto que yo tengo que evaluar como prevencionista, supervisor, gerente de seguridad. Tengo que ver, de acuerdo a mi matriz de identificación de peligros, digamos, qué aptitud necesita mi trabajador, qué conocimientos, qué habilidades necesita para poder realizar mi trabajo de manera óptima, productiva y de manera segura. Y tengo que, pues, darle la capacitación necesaria. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, el artículo 72. Cuando un trabajador nuevo ingresa a una unidad minera o una unidad de producción, recibe en forma obligatoria lo siguiente: una inducción y orientación básica no menor de 8 horas, de acuerdo al anexo 4, ¿no? Ese es el anexo donde registro mi inducción y orientación básica, ¿no? Entonces nos dice no menor de 8 horas, ¿no? Por otro lado, nos habla de una capacitación específica, teórica, práctica, en el mismo lugar de trabajo. En ningún caso esta capacitación será menor de 8 horas diarias durante 4 días en actividades mineras y conexas de alto riesgo, según el anexo 5, y no menor de 8 horas diarias durante 2 días en actividades de menor riesgo, ¿correcto? Entonces, esa es, digamos, la capacitación que yo tengo que recibir. Por supuesto que
Por ejemplo, hay entidades de fiscalización que van a ingresar a la unidad minera, ¿no? Y a veces van a estar menos de 30 días. Cuando ese sea el caso, pues tengo que darles también una inducción no menor de 4 horas, ¿ya? Entonces, esta inducción, digamos, tiene una vigencia de 1 año, ¿no? Para la misma unidad de producción o unidad minera, ¿no? 4 horas mínimo tengo que dar la inducción. Por ejemplo, los trabajadores de una entidad de fiscalización, ¿no? UEFA, Sinermin, Sunafil, GREM, entre otros, ¿no? Y para los otros trabajadores, pues 8 horas durante 4 días, ¿no? No menor de 8 horas diarias, ¿correcto? Muy bien. Ahí está el anexo 4, por ejemplo. Los temas que van a contener, por ejemplo, mi inducción y orientación básica. Todos esos aspectos tengo que hablarlos, ¿no? Y por eso es que se extiende tanto. ¿Qué más nos dice? El artículo 74 nos dice que todo trabajador, incluido supervisores, personal administrativo y la alta gerencia del titular de la actividad minera de las empresas contratistas, que no sea personal nuevo, debe recibir una capacitación anual, ¿ya? Identificado en los temas, en el anexo 6, ¿no? Básicamente, ¿ya? Para lo cual el titular debe determinar los cursos a brindar a cada trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo. Entonces nos dice también que esta capacitación puede ser impartida por personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en materia de seguridad de la propia organización. ¿Correcto? Eso nos menciona. Por otro lado, ¿en qué otras circunstancias se genera esta capacitación? Nos dice el artículo 76, cuando se introduzcan nuevos métodos de trabajo con equipos, máquinas o materiales en base a los PET y a los PETAR, ¿no? Y estándares establecidos para cada caso. Ahí debo capacitar entonces. Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran permiso, también tengo que capacitarlos. Toda vez que reingrese un trabajador a ejecutar trabajos, tareas, y luego de haberse recuperado post un accidente de trabajo, también tengo que darle una capacitación. Y aquí en el anexo 6 podemos ver, ¿no? Cuáles son los cursos que debe llevar cada trabajador, de acuerdo al puesto de trabajo y en base a la evaluación del IPER, ¿no? Entonces, ahí en este anexo, en el anexo 6, podemos ver los temas de capacitación, ¿no? Por ejemplo, el IPER-C, el quinto curso. ¿Cuántas horas debo llevarlo? Mínimamente 4 horas. Trabajos en altura, el sexto curso, 4 horas también. El mapa de riesgos y riesgos psicosociales, 4 horas. Auditoría, fiscalización de seguridad, 3 horas. Primeros auxilios, 2 horas. Seguridad en oficina y ergonomía, 2 horas. Riesgos eléctricos, 3 horas. Prevención de accidentes por desprendimiento de rocas, 3 horas. Como se darán cuenta, hay una cantidad de horas y hay un curso en el cual, o hay cursos en los cuales tengo que tomar como base para hacer mis capacitaciones, ¿no? Este es un aspecto importante que se tiene que cumplir en el rubro de minería, ¿correcto? Sin embargo, digamos, en otros rubros, normalmente pues no se desarrolla de la misma manera, ¿no? Únicamente te piden 4 cursos en función de lo que tú hayas identificado en tu IPRC, por ejemplo, ¿no? Entonces, es así como se dan estas capacitaciones, ¿ya? Muy bien. Continuamos entonces. A ver, vamos a ver dónde estamos. Anexo 6. Muy bien. Otras herramientas de gestión de las operaciones mineras. Una orden de trabajo, por ejemplo. Es un documento donde se especifican por escrito las instrucciones de trabajo o servicio a realizar. Si bien es cierto, no existe un formato único, pero en suma es un documento que puede
adaptarse dependiendo de las características de cada zona de trabajo, ¿no? Y ahora este documento es importante, ¿para qué? Porque están los detalles de la orden de trabajo, para evitar que el trabajo se realice de manera insegura o inapropiada, ¿no? Y es un documento que garantiza, digamos, cuando hay incidentes o accidentes, y esto garantiza al trabajador y al supervisor de la empresa, ¿no? Nos da esa garantía de que estas actividades se están desarrollando con previa autorización, ¿no? Por eso es que va a ir firmada por quienes hacen supervisión, por quienes dan la orden de trabajo y, por supuesto, también por los trabajadores, ¿no? Porque a veces muy lamentablemente es necesario mencionar que muchas veces de mutuo propio, a veces algunos trabajadores deciden pues deciden realizar algunas actividades sin previa autorización. A veces deciden, digamos, de mutuo propio hacer una actividad sin evaluar incluso las condiciones, digamos, de, de seguridad. Y muy lamentablemente, pues muchas veces tienden a accidentarse, ¿no? Y se configura, digamos, como una responsabilidad para quienes han impartido estas instrucciones de trabajo, ¿no? Entonces, a veces se sobreentiende que habiendo recibido el trabajador una orden de trabajo, pues ha decidido desarrollar, digamos, una actividad y pues muy lamentablemente podría accidentarse, ¿no? Entonces, en esta situación y para esta situación, para efectos de esta situación, es que sí o sí se menciona que tiene que otorgársele al trabajador una orden específica de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es en suma, digamos, una orden de trabajo, un documento que nos garantiza que estoy impartiendo una instrucción de trabajo y por otro lado, estoy especificando los detalles de la actividad y, digamos, en caso de un accidente, pues pueda determinar si la actividad estaba o no autorizada, ¿no? Debidamente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Eh, por otro lado, nos dice el artículo 166 relacionado a las herramientas de gestión en las operaciones mineras, nos dice que todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo, deberá cumplir algunas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice en el literal A, nos dice cuando ocurre dentro de las instalaciones o áreas de trabajo. ¿Ya? Entonces, para ser tipificado como un accidente de trabajo, primero tendrá que ser dentro de las instalaciones o áreas de trabajo. O también cuando ocurra fuera de las instalaciones o áreas de trabajo. ¿En qué casos? Por ejemplo, el que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna actividad con fines mineros y conexos y que esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de la actividad minera. ¿Cómo se traduce esto? O sea, si yo soy parte de una empresa contratista o conexa a la actividad minera y estoy en cumplimiento de una orden del titular de la actividad minera, pues puede configurarse o se configura como un accidente de trabajo. ¿Ya? ¿Qué más dice? El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas cuando el trabajador esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de la actividad minera. O sea, si y solo si el trabajador está cumpliendo alguna orden del titular de la actividad minera y se causa, por ejemplo, un accidente en una vía de acceso a la unidad o en carretera pública, se configura también como un accidente de trabajo. Eso es lo que nos dice, digamos, el artículo 166. Pero ojo, ojo, dice en cumplimiento de la orden del titular de la actividad minera, no de la empresa conexa, no de la empresa contratista. O sea, si yo me traslado con motivo de mis bajadas, por ejemplo, y únicamente estoy cumpliendo el régimen que me impone, por ejemplo, mi empresa contratista, si es que yo trabajo para una empresa contratista y se produce un accidente, pues eso no se configura, digamos, como accidente de trabajo. Pero si estoy por orden del titular de la actividad minera, de repente yo soy contratista
yo necesito bajar, digamos, a la ciudad para poder cumplir una función específica, ¿no? De repente trasladar un equipo, comprar un material y tengo una orden escrita y firmada por el titular de la actividad minera y ocurre el accidente, ahí sí puede ser considerado o es considerado un accidente de trabajo. Ya, esa es una particular, una peculiaridad y un aspecto, digamos, en el cual hay que leer bien y entender lo que indica, digamos, estos apartados, ¿no? Del artículo 166. ¿Ya? Por último, o finalmente ya vamos llegando, creo ya, a la parte final de este curso de especialización, en el cual también nos hablan de las listas de verificación o checklist, ¿no? Los checklists son formatos, digamos, de control que nos ayudan a prevenir, digamos, algunos accidentes, nos ayudan a evaluar, digamos, el estado de conservación, digamos, de un equipo o este, si este equipo o herramienta tiene pues o cuenta con digamos, o nos garantiza poder realizar una actividad de manera segura. Entonces es una lista en la cual verificamos, digamos, los componentes, elementos que esta herramienta podría tener a fin de garantizar, digamos, un grado óptimo para el uso y sobre todo, digamos, utilizado esta herramienta, pues pueda yo, digamos, no encontrarme con que esta herramienta tiene fallas y pueda accidentar. Entonces nos da, digamos, una lista previa, digamos, antes de realizar nuestras actividades, donde yo puedo inspeccionar cada aspecto de esta herramienta y pueda garantizar que está debidamente inspeccionada y por lo tanto puedo trabajar y utilizarlo de manera segura, ¿no? Entonces, es también una herramienta que nos sirve para poder hacer inspecciones y dejar constancia de los puntos que yo estoy inspeccionando. También nos dice que es importante porque puede configurarse como una herramienta de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y por supuesto, también me sirve para recopilar estos datos para un futuro análisis o, por ejemplo, ante la ocurrencia de un accidente. Si, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, entonces, dentro de la investigación tendré que verificar, digamos, el checklist de preuso de esta unidad móvil para ver si había algún desperfecto, ¿no? Y es por eso que lleva la firma de quien inspecciona, por ejemplo. O si hay una herramienta de poder para garantizar que está óptima y está operativa, también hago una evaluación previa a través de este checklist, ¿no? Y verifico si hay, digamos, algún punto en el cual pues hay un desperfecto. Y si la hay, pues para poder corregirlo inmediatamente. Y si ustedes recordarán, hablamos de una inspección trimestral, ¿no? Con unas cintas de seguridad. Entonces, me sirve también para poder colocar, digamos, un distintivo, un precinto, una cinta, para poder garantizar el estado de operatividad de estas herramientas. ¿Ya? Finalmente, seguimos con este tema de lo que son los trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿Qué es un trabajo de alto riesgo? Es una tarea que implica alto potencial de daño, ¿ya? De un daño grave a la salud o finalmente la muerte de un trabajador o de un grupo de trabajadores. Y para esto habíamos mencionado, ¿no? Que en actividades de construcción, por ejemplo, existen 4 actividades consideradas como trabajos de alto riesgo, ¿no? Sin embargo, en el sector minería hay seis actividades desarrolladas, o 6 actividades, digamos, descritas como actividades de alto riesgo, y también puede ser considerada una actividad de alto riesgo toda aquella que esté considerada dentro de mi IPRC. Entonces, en ese entender, relacionado a actividades de alto riesgo, el artículo 36 nos dice que para poder desarrollar trabajos de alto riesgo, así como para el uso de equipos y otros que contengan, por ejemplo, en este caso, material radioactivo, es obligatorio que los trabajadores designados cuenten con un PETAR correspondiente. Y el artículo 129 nos va a señalar cuáles son
aquellos trabajos considerados como alto riesgo. Uno de ellos, los trabajos en espacios confinados, los trabajos en caliente, las excavaciones mayores o iguales a 1,50 metros son consideradas actividades de alto riesgo. Los trabajos en altura, los trabajos eléctricos de alta tensión, trabajos de instalación, operación y manejo de equipos y materiales radioactivos y otros trabajos que yo valore en mi per se, ¿correcto? Entonces, este artículo es importante también tomar en cuenta, ¿ya? Para poder catalogar como un trabajo de alto riesgo. Y sí o sí, todos estos trabajos que acabamos de mencionar necesitan de un permiso especial, necesitan del permiso escrito de trabajo de alto riesgo, necesitan del PETAR. Asimismo, también cuando hay la realización de estos trabajos, quienes hacemos supervisión, digamos, de seguridad, tenemos la obligatoriedad de permanecer de manera, digamos, constante, permanente, valga la redundancia, durante la realización de estos trabajos. Porque un error en estas actividades implicaría una fatalidad o múltiples fatalidades. Necesita del trabajador operativo, necesita del supervisor, necesita del prevencionista o especialista de seguridad durante la ejecución de estas actividades. Necesita la presencia permanente, constante, de inicio hasta fin. Todas aquellas actividades de alto riesgo necesitan de este control. ¿Sí? Entonces es importante este artículo 127, por favor, que ustedes puedan tomar nota y tener a bien, digamos, también tener en cuenta estas recomendaciones relacionadas a la supervisión de estos trabajos, ¿no? De manera permanente y constante, ¿correcto? Entonces, habíamos dicho también que dentro de los criterios decía, ¿no? Otros trabajos valorados como alto riesgo en el IPRC, ¿no? Actividades que quizás por su naturaleza o lugar donde se realiza implican la exposición o intensidad mayor a lo que normalmente, digamos, se pueda realizar en una actividad rutinaria, ¿no? Los cuales pueden causar accidentes laborales, ¿no? Como cuando hay una parada de planta, por ejemplo, ¿correcto? Y tengo equipo en movimiento en una parte y por otro lado tengo que hacer mantenimiento. Eso puede ser considerado, digamos, como una actividad de alto riesgo, que amerita, digamos, el bloqueo, etiquetado, finalmente algunos otros controles, ¿no? Y que, por supuesto, puedo establecer un petar para esto, ¿no? Y para este caso, digamos, el modelo que nos plantea esta normativa del Decreto Supremo 024 del 2016 lo podemos encontrar en el anexo 18. Ahí está el modelo del petar para poder, digamos, aplicarlo, ¿ya? Muy bien, y finalmente ya estamos llegando también, ya creo, a la parte final de este programa de especialización. Ahora vamos a hablar un poco de la gestión ambiental y social en minería, ¿no? Algunos lineamientos, digamos, de la gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, recogiendo un dato del INEI, nos dijo que, por ejemplo, en el 2019, vemos el Producto Bruto Interno, este, había ascendido a un 14,3%, de los cuales el 10,2% correspondía, digamos, al aporte directo de la producción del sector minero, ¿no? Entonces, vale mencionar que las actividades, digamos, minero-metalúrgicas contribuyen significativamente, digamos, al Producto Bruto Interno, ¿no? Es así que, por ejemplo, el 4,1%, digamos, correspondía al aporte directo de los proveedores principales, digamos, de las actividades mineras, como los actores de transportes, metalmecánica, productos químicos, textiles, equipos de protección, construcción, energía, todas otras estas actividades, digamos, conexas al tema de minería, únicamente contribuyeron en un 4,1%, mientras que, digamos, las actividades propias de la actividad minero-metalúrgica, pues contribuyeron en un 10,2%, ¿no? Entonces, por otro lado, podemos mencionar que la gestión ambiental es el cumplimiento, digamos, del Plan Nacional Ambiental. Hay un Plan Nacional Ambiental, digamos, al 2030, en el cual se establecen lineamientos, perspectivas
estándares, digamos, generales, por así decirlo, para poder tener, digamos, un soporte, digamos, ambiental para poder desarrollar diferentes actividades, ¿no? Y básicamente actividades también, digamos, a, a la actividad minero-metalúrgica, ¿no? Entonces, podemos decir que estos lineamientos cumplen un rol, digamos, vinculante, digamos, a estas actividades, ¿no? Entonces, ahí se plantean, por ejemplo, alternativas de solución, ¿no? Causas del problema público, por ejemplo. Ahí está, digamos, mencionado el Plan Nacional Ambiental al 2030, ¿no? Entonces, el papel fundamental que cumple el Estado y por otro lado, digamos, las empresas y nosotros como trabajadores es importante para poder desarrollar, digamos, para poder tener, como dijimos inicialmente, ¿no? Un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los lineamientos de esta gestión ambiental, ¿no? Ahora, por otro lado, el valor del recurso hídrico dentro de la cadena productiva de la explotación minera es un aspecto que también este es un aspecto ambiental en el cual tenemos que darle un énfasis y tenemos que tener también en consideración, ¿no? Sabemos que básicamente casi todas las actividades, digamos, eh, dentro de las tareas en el quehacer minero necesitan de agua, ¿no? Para poder hacer perforaciones, para poder conducir, digamos, materiales, para poder digamos, hacer el procesamiento netamente de minerales, ya la parte metalúrgica, ¿correcto? Necesita, digamos, de este recurso importante, ¿ya? Y sabemos que este recurso pues, no es ilimitado. Dicho sea de paso, ya al 2050 se indica, se está estableciendo que más o menos, digamos, el 40% de la capacidad hídrica que hay, digamos, actualmente se va a ir reduciendo. Entonces, es por eso que ahora, por ejemplo, se utiliza el tema de la reutilización, la recirculación con tratamiento de este recurso, ¿no? Es así que, por ejemplo, en las unidades mineras se tienen plantas de PETAP, que son las plantas de tratamiento de agua potable para el consumo humano, el PETAR, que son para aguas, digamos, residuales, el PETAR, para que son aguas residuales industriales, y el PETARE para que son, digamos, planes de tratamiento de aguas de relave, por ejemplo. Y todas estas, a través de diferentes procedimientos, se reutilizan para nuevos trabajos, nuevas operaciones, y dentro de esto incluso hay parámetros que hay que cuidar. ¿Correcto? Se estudia, digamos, la demanda bioquímica de oxígeno, se estudia, digamos, algunos otros parámetros de tal manera que nos puedan garantizar que, por ejemplo, no oxiden, no malogren las herramientas con las cuales vamos a volver a trabajar. Finalmente, incluso se puede utilizar como aguas de regadío, por ejemplo, para algunos lugares, ¿no? Entonces, de esto se encargan, digamos, las entidades de fiscalización a fin de que nosotros podamos tener agua que pueda ser reutilizada ambientalmente y pues también podemos mencionar que en la actualidad, en el rubro de minería, por ejemplo, casi el 60%, 60 a 80%, digamos, del agua o de este recurso que se utiliza es reutilizado, se vuelve a utilizar, ¿no? A través de estas plantas de tratamiento. Es una responsabilidad, digamos, que asumen los titulares de las actividades mineras a fin de preservar este recurso hídrico, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante. Ahora también las entidades de fiscalización, cuando digamos, nosotros, luego ya del tratamiento, de varios tratamientos que se ha hecho esta agua, decidimos, digamos, incorporarlos, digamos, a la corriente natural, pues hay entidades, como en este caso el organismo de fiscalización ambiental, que es la OEFA, por ejemplo, vienen y hacen monitoreos, ¿no? Y muchas veces, sí, pues es necesario mencionar también que ocurren errores y en los cuales pues no se controlan debidamente los parámetros y simplemente se decide que estas aguas pues vuelvan a su causa natural y muchas veces causan, por ejemplo, contaminación, degradación, digamos, de la, de la flora, de la fauna, digamos, en torno a los lugares donde se desarrolla la actividad minera, ¿no?
Entonces, es importante, uno de esos, digamos, de las recomendaciones para digamos, el cuidado de este recurso hídrico, pues sería recircular y hacer tratamiento y quizás incrementar, digamos, a pesar de que el tratamiento es costoso, pero digamos, para poder cuidar nosotros necesitamos reutilizar las veces que sean necesarias, ¿no? Si bien es cierto, ahora estamos entre 60 a 80%, se cree que todavía podemos superar estos porcentajes con el objetivo de que pues, este recurso hídrico, digamos, no se degrade o no baje, digamos, en cuanto a, ¿cómo les diría? En cuanto al uso que se le da, ¿no? O sea, que todavía podamos preservarlo y conservarlo. Porque poco a poco, digamos, este recurso hídrico está disminuyendo considerablemente. Por otro lado, hablamos también de los pasivos ambientales, ¿no? Entonces, en la gran mayoría, digamos, los pasivos ambientales mineros fueron generados pues hace bastante tiempo, en los años 90 y mucho antes, donde pues no habían entidades, instituciones de fiscalización, ¿no? Y ahora a través digamos, del MINEM, del Ministerio de Minas, en el 2021, se ha totalizado, por ejemplo, un total de 7.668 pasivos originados, digamos, producto de las actividades mineras, ¿no? ¿Ya? Y agrupando alrededor de 750, digamos, unidades mineras en el cual, digamos, se tienen, digamos, estos pasivos ambientales, ¿no? Y estos pasivos, digamos, son daños que se generan, digamos, al medio ambiente causados muchas veces por la minería, la industria del petróleo, y puede ser generada, digamos, en el agua, en el suelo, residuos peligrosos, relaves, instalaciones abandonadas. Y para ello tenemos una entidad digamos, un organismo, ¿no?, de evaluación y fiscalización ambiental, quien desarrolla planes, directivas para la gestión de estos pasivos ambientales, ¿no? Este es el organismo que nos da, digamos, directivas para la gestión de estos pasivos ambientales, ¿no? Entonces, es necesario mencionar también que, si bien es cierto, también nuestra normativa exige a las unidades mineras y a las unidades de producción que tengan que manejar de manera adecuada estos pasivos ambientales, pero es necesario mencionar también que a veces hay cumplimiento, digamos, de algunas unidades mineras, pero por otro lado también en otras actividades, pues no siempre este, se hace un manejo adecuado y esto se convierte, por ejemplo, en una segregación de lixiviados que contamina, digamos, es las torrentes de agua natural y muchas veces pues generan contaminación, digamos, al agua, al medio ambiente, a la flora, a la fauna y, y pues está en nosotros también aquellos que contribuyamos, digamos, en las actividades mineras, en que también tengamos que contribuir con el objetivo de que estas actividades y tanto como las otras que hemos mencionado, como es el tema de petróleo, industria, puedan realizarse, pero teniendo en consideración y como premisa el desarrollo sostenible. En sí, cada actividad, digamos, del ser humano tenga que ir orientada al cuidado, digamos, del agua, del suelo, de la flora, de la fauna, y en síntesis, pues, que estos contribuyan también a que estas actividades tengan un equilibrio en los aspectos, digamos, económico, social, y que contribuyan al desarrollo sostenible, que se puedan desarrollar sin la necesidad de poder perjudicar, digamos, el devenir de las generaciones futuras. Entonces, eso es básicamente, digamos, una mirada, un panorama relacionada a la gestión ambiental, el recurso hídrico y los pasivos ambientales. Entonces, eso es en resumen, digamos, este, lo que podemos hablar relacionado a este tema. En ese sentido, bueno, creo que hemos llegado ya a la parte final de